Hola amigos, soy Sergio Olivera. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Oye, pues hay noticias muy interesantes en los coches eléctricos, ¿no? Europa anda acelerando ahí unos proyectos que igual y vamos a cambiar de los coches que conocemos a los eléctricos antes de lo que pensábamos. Oh, pues qué buena novedad. Yo te tengo otra novedad. Igual igual es una ¿Buena novedad. también? Muy buena. ¿Sí? Igual es una novedad ya conocida para ti, porque por ahí en las redes sociales dijeron que andabas saliendo con esta novedad y que te ibas de viaje y esas cosas. Pues Tú el ni la viajero conoces. aquí no soy precisamente yo en el programa, pero bueno. Sin más preámbulo, es alguien que ha estado con nosotros desde que empezaron los videos y que muchos de ustedes han pedido aquí en el canal y que, oye, que cuando sale, que no sé qué, pues se las tenemos ahorita de regalito. Steffi, ¿puedes pasar? Hola. Hola, Steffi. Hola. Bueno, pues que ustedes ya la conocen, es nuestra modelo aquí del canal de Dixus y pues para todos los que la pidieron que estuviera, vamos a ver qué tal y bueno, ¿cómo ves? No, yo veo muy bien. Lo que no sé es si van a seguir poniendo atención a nosotros. Mira, a mí me preocupa las mujeres de ellos, porque yo sé que 2 que 3 de ellos, pues, les hacen así, pero pues, rebélense, cabrones, pónganse al pedo. Ya les he dicho que este programa es para hombres. Las mujeres, las celosas, las que no les guste, véanse La Rosa de Guadalupe, vean Televisa, algo así. Este canal es para hombres, para carros y... O sea, políticamente correctos no somos. Sí, no. Así de simple, ¿no? Muy Bueno, bien. Órale pues, para los que tienen el sonido puesto todavía, yo no sé si yo estuviera viendo, seguiría con el sonido puesto o no, pero para los que todavía lo tienen, fíjate que el gobierno alemán propuso, o va a proponer más bien a la Unión Europea, que se prohíba la venta de autos de gasolina y de diésel en 2030. Wow. O sea, 2030 está a la vuelta de la esquina, son menos de 14 años, menos de 13 años. Eso para la industria es muy poquito. Entonces, a partir de ahí, tiene que ser coches de cero emisiones. No, ¿y quién lo está diciendo? Alemania. Alemania. Fíjate, y ellos lo van a hacer en 2030, si es que la Unión Europea acepta eso. Para 2030. Noruega lo va a hacer en 2025 y Noruega ya es un hecho. Lo de Alemania es una propuesta. Noruega, digamos, la búsqueda por autos eléctricos y híbridos plug-in, o sea, son los híbridos que enchufas para que se carguen las baterías y parte del manejo es con auto solo eléctrico, ya representa más del 24% de las ventas en Noruega. Y los otros tienen muchos impuestos. En 2025, es decir, en 9 años, ya se van a prohibir la venta de cualquier coche que no sea cero emisiones. ¿Cómo ves? Pues a mí me sorprende porque... A mí también. Exactamente, el año pasado tú y yo platicábamos que tú veías un poco difícil que los autos eléctricos pegaran, o sea, que no sentías que fuera por ahí. Sin embargo, como ha ido transcurriendo el tiempo, cada vez vemos que la industria se lanza más hacia los eléctricos, primero los híbridos y ahora los eléctricos, ¿no? Sí, mira, los híbridos de hecho ya son considerados tecnología obsoleta. O sea, existen, ahí están, pero siguen siendo coches de gasolina. O sea, que tienen un motor eléctrico que los ayuda a bajar el consumo, pero sigue siendo un coche de gasolina, ¿no? Y los eléctricos 100%, pues ahí están. Yo confieso que yo no lo veía venir de esa manera, ¿sabes? Yo esperaba una evolución natural de los eléctricos y estamos hablando que los autos eléctricos, haciendo un poquito de historia, nacieron antes que los autos de gasolina. 1830, 30 y pico, ya habían autos eléctricos. Obviamente la autonomía era muy pequeña y la carga también era muy, tardaba mucho, etcétera, cosas así, pero no, bueno, algunos movían ni siquiera con batería, tienen que ser enchufados, ¿no? Por eso los trolebuses, por ejemplo, pues no tienen baterías, son eléctricos, pero toman la electricidad de los cables de la calle, ¿no? Y los autos de combustión, de motores de combustión interna llegaron hasta finales de los años del siglo XIX, ¿no? De los años 1890 y pico,
O Mercedes-Benz creo que nació, que es la primera marca que lanzó un auto de ese tipo, nació en 1887, algo así, no me acuerdo muy bien la fecha, pero fue por ellos, tienen alrededor de 130 años, poco más de 130 años de historia, ¿no? Y la eficiencia de los autos de gasolina, más rápidos para llenar el tanque, con un alcance mayor, se puede caminar 400, 500, 600, hasta más kilómetros, dependiendo del coche, con un tanque. Y si el tanque se acaba, lo llenas en 5 minutos y listo, no pasa nada. Y el gran problema de los coches con baterías siempre han sido los grandes problemas, la demora para cargar y el alcance, o sea, qué tanto puede rodar con una carga. Y hasta hoy eso no se ha arreglado. Las baterías actuales son de iones de litio. Y esas baterías pues tienen varias limitaciones. El tiempo de carga, la autonomía y la vida útil. Después de una cierta cantidad de cargas las tienes que cambiar. En general, los híbridos que usan este tipo de batería se recomienda o las marcas dan garantías a la batería de 8 años. Pero a partir de ahí tienes que cambiar y son carísimas. O sea, estamos hablando que más o menos la batería de un Civic híbrido que se vendió en México debe andar 50, 60 mil pesos. Es mucho dinero para una batería. Lo que yo no veía venir es que hubieran cambios en legislación que obligaran a esa aceleración del proceso de cambio de los autos de combustión interna hacia las tecnologías alternativas como los eléctricos, ¿no? Pero ¿cuáles son esos cambios y cuál sería el camino de la industria para sortear esas dificultades? Si te parece, platicamos ahorita que regresemos de un corte. Claro, vamos a un corte. Vamos a un corte pequeñito, no se vayan. Chicos, ya volvimos. Muy bien, amigos, estamos de regreso y seguimos platicando los autos eléctricos. Mira, hoy, insisto, no, las baterías son de iones de litio y tienen esas limitaciones, pero ya hay un montón de tecnologías alternas que buscan sortear esos problemas, ¿no? Hacer con que las cargas sean más rápidas y que existan más, que las baterías duren más tiempo, ¿no? Lo vemos los mismos en los celulares. El problema es que hoy ya hay mucha inversión en las baterías de iones de litio. Entonces, los fabricantes de batería quieren antes desquitar lo que ya metieron ahí. O sea, hay mucha inversión de todos lados, incluso para extracción de material, para procesamiento, para transportación, para construcción de la batería, etcétera, ¿no? De las baterías, etcétera. Pero tanto la de los celulares como la de los coches se va a cambiar y probablemente eso ocurra antes en los celulares que en los coches. Igual y Samsung ahorita aprovechando lo del Note 7 que le salió bien calentito, igual y ya pone así una tecnología siguiente en el otro coche, o sea, como en el otro teléfono, como una forma de salir del problema, ¿no? Insisto, hay un montonal de tecnologías distintas. Una de ellas es una batería que se llama de aluminio-aire. Esa batería, imagínate, un coche con una batería de esas hoy, baterías del mismo tamaño de las que se usa en un auto que tiene iones de litio, podría ese coche caminar hasta 1800 kilómetros con una carga. Wow. O sea, el tiempo de recarga no es tan rápido, pero es más rápido que la de iones de litio. Pero imagínate, o sea, 1800 kilómetros de autonomía. Pero ¿qué tan lejos estamos de eso? Porque mira, te cuento ayer que estuve yo viendo las carreras, vi la carrera de Japón
y pues rápido, ¿no? Ya sabes, llegan y cambian llantas y Ajá. se van y la autonomía es muy grande. Ajá. Pero también vi las carreras de la Fórmula E, de Ajá. los eléctricos. Ajá. Entonces yo me quedé viendo y cuando ven a ustedes las carreras les ponen ahí cuánto les queda de pila Ajá. o de energía al carro. Ajá. Entonces yo dije, pues van 15 vueltas y les quedan 20. Dije, me voy a quedar a ver hasta cuándo queda esto. ¿Sabes lo que hacen? Llegan a los pits, se bajan y agarran otro carro. Entonces dije, no, ya no me chingues, ya. O sea, ¿qué carrera es esta? Que dejan un carro, se suben corriendo al otro, se abrochan, porque ese sí tiene pila. Entonces, no sé si en nuestra vida, digo, eso es en las carreras, en nuestra vida normal, ¿cómo nos va a funcionar un carro de que si no lo podemos repostar rápido? No va a funcionar. No va a funcionar. Y ya se intentó algo similar en Israel. Un israelí ideó una idea que Renault la financió, la compró y la intentaron, que era de baterías cambiables. Entonces tú llegabas a un centro, digamos, a una gasolinería eléctrica, si se vale el término, llegabas ahí, quitabas la batería de tu coche, estaba abajo, así casi con 4 seguros, ¡plac!, la quitas, la sin carga, ponías una con carga y listo, vámonos. Pero no funcionó, o sea, la gente no le gustó, a veces no encajaba bien, se salía. Pero buena idea, ¿no? O sea, en teoría es buena Como idea. los refrescos antes. Pero no funcionó. No funcionó. Ya se intentó y no funcionó. Electrolinería. Algo así. Pero olvídalo. Por más que te haya gustado la idea, no funcionó. Ya se intentó y realmente no funcionó. Entonces, ahora lo que está buscando es nueva tecnología de baterías. Hay una también que se llama grafeno, que es la que aparentemente es la más cerca de transformarse en realidad. Las baterías de grafeno podrían estar a 2 años de llegar al mercado. El chiste es, como toda tecnología nueva, siempre es más cara, ¿no? Con el tiempo y el uso empiezan a bajar el precio de esas nuevas tecnologías, pero por ahora son todavía muy caras, ¿no? Hay una la de aluminio, era la de aluminio aire, no, es una de grafito de aluminio, que esa debe ser la siguiente también de los celulares. Con esas, por ejemplo, tú puedes cargar un iPhone al 100% en un minuto. ¿En un minuto? En un minuto. Le cargas al 100% la batería. Dura la mitad. Pero si cargas en un minuto no te importa, ¿no? Que ya estamos acostumbrados a cargar en, no sé, 1 hora o algo así. Si cargas en un minuto, que me dura la mitad, pues conecto ahí un ratito y listo, ¿no? Eso es otra de las tecnologías. Hay incluso baterías que sonará a risa, a broma y eso, pero no, es que saca energía de la orina. ¿De la orina? De la orina. ¿Nunca he escuchado eso? Sí. Se saca electricidad de la orina. Hay unas que están diseñadas para celulares también, que sacan la electricidad de la piel. O sea, tú tienes sensores, por ejemplo, en tu reloj, que captan la energía no solo para el reloj, también te la manda al celular. Entonces, hay muchos estudios, hay mucha tecnología en el desarrollo de baterías del futuro. ¿Cuál va a pegar? Es difícil saber, pero la industria está acelerando esos procesos con decisiones como esa de Noruega, de que a partir de 2025 no se va a poder vender autos eléctricos, no se va a poder vender autos de combustión interna, sea diésel o gasolina, y eso tiene que acelerarse. Ahora, hay una gran pregunta ahí, Lalo. ¿Qué pasa con la industria del petróleo? Es lo que te iba a decir. Y ya me imagino yo bajándome al carro a hacer del baño para que siga funcionando. Y le echo un chorrito ahí para que no, funcione. más bien sacarías, digamos, tu baño sería una especie de usina generadora de electricidad. O sea, cada vez que vas al baño y eso, en lugar de desperdiciar ahí tu pipí al desagüe, generas electricidad. O sea, sí se desperdicia, pero por un rato... Volviendo a lo que decías de lo del petróleo, pues siempre ha habido la impresión de que las compañías muy grandes y sobre todo las petroleras presionan mucho a que se siga consumiendo obviamente el petróleo. Sí. Y los gobiernos, por ejemplo, como el de México, como el nuestros que somos productores, pues no van a estar muy abiertos porque pues de ahí es donde sacan platita. ¿Sabes cuál es uno de los mayores productores de petróleo del mundo? El mayor va a Arabia Saudita. Uno de los mayores es Noruega. Sí, también. Y Noruega es el país que primero va a decir no se puede vender autos. Ellos tienen otra cultura, otro nivel. Hay niveles. A eso voy. O sea, si ellos pueden hacer, nosotros tenemos que poder hacer también, ¿sabes? Tenemos que buscar una alternativa de país
de aprovechar mejor otro tipo de recursos. Sabes que las tres principales fuentes de ingreso de México siempre han sido las remesas, el petróleo y el turismo, ¿no? Entonces, fortalece los otros dos. Ahora la industria también se está transformando. La industria automotriz ha sido la principal captadora de inversión externa, en los últimos años. Y se puede transformar en eso también, por ahora, con coches de gasolina, ¿no? Muy poquito dice, en un futuro, ¿por qué no con coches eléctricos? Oye, pero un país, por ejemplo, como Venezuela, yo sé que es una distorsión, ¿no? Ajá. Que ellos tienen su costo de la gasolina muy barata. Ajá. Pues ahí nunca va a entrar un carro eléctrico por ahorita, ¿no? Mira, yo creo que si Europa está a 13 años, si Noruega está a 9 años, probablemente América Latina esté a 50. ¿Sí? Nuestra distancia tradicional, tecnológicamente hablando, bueno, no tecnológicamente hablando, casi hablando de idiosincrasia, de capacidad de mercado, de intención de mercado, son 30 años. O sea, tú tomas el bocho, por ejemplo, cuando el bocho dejó de hacerse en Alemania, se tardó 30 años para que se dejara de hacer en México, porque el mercado lo seguía pidiendo, ¿no? Entonces, vamos a admitir que si en 2030 ya no habrá autos, ya no se permitirá la venta de autos más que cero emisiones en Europa, yo pensaría que 2060, 2070 sería la fecha en la que por ley nosotros estaremos así. Ahora, es muy difícil predecir el futuro, ¿no? Entonces imagínate que, por ejemplo, el presidente de México en 2032, ¿no? es un muchacho de 35, 40 años. ¿Quién puede garantizar que no? ¿No? Que estudió en Europa y que tiene una gran inclinación ecológica y va a liderar políticamente el país para que esas reformas se aceleren. Puede ser, ¿no? Por eso es tan difícil predecir. Yo la última vez que platicamos de eléctricos decía, los eléctricos son ineficientes porque incluso contaminan más que los de gasolina por la extracción del litio, por el transporte, por la producción del litio, por cómo desechar las baterías después, por la producción de energía eléctrica, también la cantidad de energía eléctrica necesaria. Imagina si todos los coches dejan de usar gasolina y empiezan a usar energía eléctrica, con la cantidad de energía que producimos hoy vamos a quedar cortos, vamos a necesitar más energía, ¿no? Y limpia, pero también todos estamos cambiando un poquito en esa dirección. O sea, incluso México, alrededor del 3% de la energía eléctrica producida en México es eólica. Hoy. Entonces, en el futuro se puede aprovechar más eso. Ya hay desarrollos de usinas de energía eléctrica basada en el movimiento de las olas del mar, sí, que es extremadamente eficiente, ¿no? Y mucho más limpia incluso que hidroeléctricas, porque no tienes que desviar ríos y acabar con faunas, etc. Una última pregunta, ¿tú crees que Tesla tuvo que ver para que todas las demás compañías se animaran al ver el éxito tan grande de ellos? Mucho. Yo creo que Tesla tuvo todo que ver ahí, porque a pesar de usar todavía baterías, digamos, con la misma tecnología de las demás, fue más allá, ¿no? O sea, perfeccionó esa tecnología y creó una red tal cual, un esquema tal, que hizo como que la gente empezara a desear los coches. Ahora, los entusiastas, los que nos gusta manejar rápido y eso, tenemos varias cosas que están asociadas a eso, que nos estimulan la manera de pensar. Por ejemplo, el ruido del motor. O sea, la Fórmula E en ese sentido es aburridísima, ¿no? Si escuchas ahí como ni siquiera una licuadora, ¿no? Como un mosco ahí. Un mosco y el ruido de las llantas en el pavimento y ya, ¿no? Pero también, Lalo, o sea, ¿a poco tú no sientes la ciudad más silenciosa los domingos? Sí. Es riquísimo, ¿no? Llegas el lunes y ya está el ruidajo es de los coches. Entonces, esa es una cosa que los autos eléctricos van a ayudar, ¿no? Sí, nos va a dar nostalgia acelerar un V8, etc. Ahora,
si las cosas siguen su curso natural, si digamos los tiempos que yo estoy hablando ahorita se mantienen, es decir, si hasta 2060 América Latina o México aprueba una ley que obligue a que no se vendan ya coches de combustión interna, eso no significa que ya no va a haber coches de combustión interna, porque todos los que van fabricados ahí no pueden tampoco decir, pues eso ya no se usa. Entonces, de ahí a que desaparezcan esos coches, tal vez estaríamos hablando de 2080, 90, 2100, algo así. Me temo mucho pero que creo que no nos va a tocar. Que tú y yo ya no lo vamos a ver. Creo que no. Tal vez Steffi. Sí. ¿No? Bueno, amigos. En fin, muchas gracias. Gracias, Sergio. Bye. Saludos a mis amigos argentinos. Hola bombones, los invito a que se suscriban. Hola nenes, los invito a que nos sigan en Twitter. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click.